Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cardiología de Terapia Intensiva. El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de apnea obstructiva del sueño o SAOS. Esta enfermedad es una de las alteraciones del trastorno respiratorio más común relacionada con la mala calidad del sueño, pero lastimosamente es poco diagnosticada porque no se están haciendo las investigaciones adecuadas en nuestros pacientes. La gran mayoría son diagnosticados como simple insomnio. Bueno, hoy aprenderemos qué es el SAOS y cuándo podemos sospecharlo. Así que si el tema es de tu interés, pues no te pierdas el video, velo hasta el final y aprovecho para invitarte a que te suscribas al canal si es que aún no lo has hecho. Vamos para allá. El SAOS se sospecha cuando una persona ronca mucho y deja de respirar cuando está dormido de forma cíclica. Para explicarlo de una forma sencilla, el paciente no respira o deja de respirar durante la noche cuando está dormido. Existen varios tipos de apnea del sueño, pero la más común es la apnea obstructiva del sueño. La apnea es la suspensión transitoria de la respiración, pero existe una prueba llamada índice apnea-hipopnea, la cual sirve para hacer el diagnóstico de esta enfermedad, de la apnea obstructiva del sueño. Este es un índice de apnea en relación a las horas del sueño. Un índice apnea-hipopnea mayor o igual a 5 más la asociación de somnolencia durante el día, pues hace el diagnóstico. Este estudio lo que determina es el número total de apnea por horas de sueño. Esto suele ocurrir cuando los músculos de la garganta se relajan de forma intermitente y bloquean así las vías respiratorias, el flujo de aire que va hacia nuestros pulmones mientras estamos dormidos. Estos músculos sostienen las estructuras que incluyen el paladar blando, la úvula, que en Nicaragua le decimos la campanilla, la amígdala y la lengua. Cuando los músculos se relajan, las vías respiratorias se estrechan y se cierran cuando nosotros inspiramos o metemos el aire, obstaculizando la respiración durante 10 segundos o incluso más tiempo, reduciendo el oxígeno que llega a nuestros pulmones y causando la acumulación excesiva de dióxido de carbono. Por tanto, no estamos respirando bien. El cerebro, que depende fundamentalmente de oxígeno y glucosa para su supervivencia, percibe esta dificultad para respirar y te despierta para que puedas volver a abrir las vías respiratorias. Así que te despiertas. Este despertar pasa muchas veces desapercibido por el paciente, pero también en ocasiones puedes despertarte con una falta de aire desesperante, el cual se quita después de 2 respiraciones profundas. Es posible que mientras duermes haga un sonido de ronquido fuerte, como que te estás atragantando o que sentís como que te caes en un hoyo aún estando acostado. Este patrón se puede repetir de 5 a 30 veces o más por cada hora de sueño durante toda la noche. Estas interrupciones afectan tu capacidad de alcanzar la fase de sueño profundo y relajante, impidiéndote conciliar un sueño reparador. Y esto explica el por qué tienes durante el día muchísimo sueño y te sentís cansado. Muchas veces las personas que padecen apnea obstructiva del sueño no saben que la tienen y que su sueño se ve interrumpido constantemente durante la noche. Un signo notable de la apnea obstructiva del sueño es el ronquido, pero no significa que toda persona que ronca tenga apnea obstructiva del sueño. Es por eso que es importante hacer el índice de apnea-hipopnea. El tratamiento implica el uso de un dispositivo que te da presión positiva para mantener las vías respiratorias abiertas mientras estás dormido y de esa manera mejorar tu oxigenación. Los signos y síntomas de la apnea obstructiva del sueño incluyen lo siguiente: la somnolencia diurna excesiva, los ronquidos fuertes, episodios observados de pausas en la respiración durante el sueño. Tu pareja te puede decir que te quedas sin poder respirar, despertar de forma brusca, jadeando o atragantándote o con la boca seca y con dolor de la garganta porque dormís con la boca abierta, dolor de cabeza por la mañana y dificultad para concentrarte en tu trabajo. Cambios en el estado de ánimo como depresión, irritabilidad, estás molesto por todo porque no estás descansando adecuadamente, y la presión alta o dificultad para lograr un control de la hipertensión arterial, aún con medicación. También puedes presentar disminución en la libido sexual. Debes de consultar a tu médico si presentas o si tu pareja ha observado que duerme mal y puedes presentar esos síntomas, pues también avisarle. Factores de riesgo, pues cualquier persona puede tener apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, algunos factores te ponen con mayor riesgo, pues nosotros, las personas con sobrepeso, no todas, pero la mayoría de las personas con apnea obstructiva del sueño tienen sobrepeso.
los depósitos de grasa alrededor de las vías respiratorias superiores pues pueden obstruir la respiración mientras estamos dormidos. Es decir, la grasa obstruye nuestra vía respiratoria. Las afecciones médicas asociadas con la obesidad, como el hipotiroidismo, el síndrome de ovario poliquístico, está relacionada con la aparición de apnea obstructiva del sueño. En general, los hombres somos de entre 2 a 3 veces más propensos a sufrir síndrome de apnea obstructiva del sueño en comparación con las mujeres premenopáusicas. Pero la frecuencia de aparición de la apnea obstructiva del sueño aumenta en las mujeres después de la menopausia, y en general, tanto en hombres como en mujeres, aumenta a medida que vamos envejeciendo. Pero ¿por qué yo te estoy hablando del síndrome de apnea obstructiva del sueño? Pues te repito, porque una de las causas de la hipertensión arterial de difícil control, y si no la investigamos en nuestros pacientes no van a tener mejoría de sus cifras tensionales aunque lo estemos medicando y medicando. Así que si tú o tu familiar tiene estos síntomas que te he comentado, acude a tu médico para que te valore y te envíe las pruebas. No olvides suscribirte al canal y recordar que estamos en todas las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Telegram, en TikTok, y también estamos en Spotify, donde puedes escuchar nuestros podcasts completamente gratis. Así que te veo en la próxima ocasión.